estimados amigos, hermanos que nos acompañan el día de hoy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y espero también su ayuda en el sermón de hoy al no cerrar sus Biblias, sino al mantenerlas abiertas. La idea es que podamos observar el pasaje que acabamos de leer y de esa manera pedir de la gracia de nuestro Señor para que podamos reflexionar por un momento en las Escrituras y también hoy día poder disfrutar de la cena, que es algo que tanto nos emociona y nos llena de alegría. Así que quiero solamente repetir la lectura de Mateo 19, versículos 13, 14 y 15, donde te invito a que por favor, si tú lo tienes ahí en tu mano, puedas seguirla conmigo. Dice así: y llevaron unos niños a Jesús para que le impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Vamos a orar. Invito a que inclinen su rostro, hermanos míos. Padre Celestial, te pido en esta hora tu bendición. Así como hemos suplicado tu ayuda durante todo este culto, al momento de leer tu palabra, al momento de cantar, al momento de orar, ahora especialmente queremos pedir tu ayuda al momento de reflexionar. Nosotros sabemos, Señor, que por nuestros propios medios no podemos entender, no podemos acercarnos a tu palabra con nuestro intelecto solamente, ni con nuestras emociones, sino con la ayuda de tu Espíritu. Por eso, Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra y ser alimentados por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros hemos estado iniciando una serie que ya lleva por lo menos 3 sermones. Este será el tercero, donde hemos hablado acerca de este Cristo el incomparable. ¿Cuál es el propósito de esta serie? La serie es poder reflexionar un poco en Jesús, principalmente en esta fecha de Adviento, en el que nosotros pensamos en Navidad, pensamos en qué regalos vamos a comprarnos, cómo vamos a, felicitar a nuestros hijos por un año escolar tremendo, cómo nos vamos a autorregalar cosas y así por delante. Ese es de alguna manera el pensamiento de nuestra sociedad. Usa de fechas y momentos para su propio beneficio, olvidando aquello que es lo más relevante y lo más importante. Y lamentablemente eso trasciende todas las esferas, todos los estratos sociales, toda clase de personas. El otro día mi hijo, de hecho, lo encontré allí escribiéndole una carta a Papá Noel, a Santa Claus. Y le dije: hijo, ¿qué está haciendo usted? Yo estoy escribiéndole una carta al viejito Pascuero, me decía. Y yo le dije: hijo, nosotros no le escribimos carta al viejito Pascuero. Parece que voy a tener que recordar esa enseñanza. Yo le decía a Samuel y a Cristóbal. Pero la Navidad nos contagia a todos. Y sus tergiversaciones también. Por eso es que es importante centrarnos en el centro de la Navidad. Y el centro de la Navidad es la persona de Jesús. Y nosotros hemos querido poder reflexionar un poco en lo que entendemos que son algunas, no todas, algunas de las cualidades, actitudes incomparables de nuestro Señor. Cualidades que creo que son también muy interesantes en tiempos de Navidad. Para ti, para mí, para relacionarnos con las demás personas, etc. Nosotros, en primer lugar, estuvimos hablando acerca de la generosidad de Jesús, donde
observamos de que Él se hizo pobre con el fin de enriquecernos a nosotros. Él se sacrificó para que tú y yo pudiéramos vivir. Y Navidad tiene mucho que ver con eso. Que Jesús viene a este mundo a dejar su trono y corona por mí, como dice ese himno. Y nosotros estuvimos reflexionando allí en la carta a los Corintios acerca de ese asunto. La vez pasada estuvimos hablando de un segundo concepto, una segunda actitud que quisimos subrayar, y que era esa idea de un Jesús compasivo, de cómo Jesús tocaba a los intocables. Él iba más allá de lo que se le pedía. Incluso Él iba más allá de la ley establecida en aquel entonces. Él tocaba a los leprosos, sabiendo que había una ley que lo definía como impuro y no habiendo, la verdad, necesidad de hacerlo. Conversaba con gentiles, como el centurión, quienes para los fanáticos judíos simplemente un gentil era leña para el fuego del infierno. Pero él conversaba con ellos. Y no solamente eso, él estaba dispuesto a ir a su casa, sanar a su siervo, etc. Y vimos también cómo Jesús interactuaba con la mujer, o en este caso la suegra de Pedro, escondida allí en el rincón de la casa, del cuarto, de donde no sé dónde se encontraba, pero Jesús llegó allí y sanó. Sanó a una mujer que en ese tiempo no tenía ningún valor para la sociedad. Pero allí está Jesús, siendo compasivo. Y donde nosotros también tenemos que aprender de dicha compasión, a acercarnos, a ayudar, a servir. Hoy quiero yo hablar de un tercer actitud o disposición de Jesús. Y yo quisiera hoy día que nosotros reflexionemos en esta idea de un Jesús accesible. Una persona a quien tú puedes acceder. No sé qué significa para ustedes una persona accesible, pero me imagino que algunas de las ideas que voy a comentar pueden parecerse a aquello que ustedes tal vez también podrían definir como una persona accesible. Por ejemplo, una persona accesible es una persona a la que ustedes pueden acercarse libremente, sin la necesidad de pedir una hora o tal vez de ser parte de una lista a la que primero estas personas tienen que acceder para que llegue tu turno y puedas tú hablar con tal o tal persona. Cuando hay listas y cuando no hay horas disponibles, tú te das cuenta de que estás hablando con una persona muy ocupada y que probablemente tu conversación o tu reunión con dicha persona no va a ser el próximo día, ni la próxima semana y probablemente ni siquiera el próximo mes, sino que vas a tener que esperar. Tal vez una persona accesible también puede ser para ti una persona que se identifica contigo. Porque debido a que es una persona accesible, es una persona que tú compartes cosas, compartes experiencias. Y esa persona también se identifica contigo porque dichas experiencias también las experimentó, las disfrutó contigo. Por tanto, una persona accesible es una persona también que se identifica. Se supone que los padres, por ejemplo, en relación a los hijos, deberían ser personas accesibles. Los hijos no deberían pedir hora para hablar con los padres, por mucho trabajo que exista. Se supone que los hijos y los padres deberían compartir tiempo juntos, porque de lo contrario no va a haber una relación estrecha, cercana. No vas a poder tú ser un íntimo. Una persona accesible es así, que se identifica contigo. Es una persona también, diría yo, a quien tú puedes molestar. No importa la hora, no importa el día. Obviamente todas las cosas tienen su límite, ¿no? Pero una persona
a quien tú puedes molestar y que entiende que dicho llamado o que dicha consulta es importante y que por tanto tú vas a acceder, tú vas a contestarle la llamada, tú vas a juntarte con la persona, aun cuando tal vez sea tu día libre, aun cuando tal vez hay cosas importantes que estás haciendo, pero que no son tan importantes como poder contestar esa llamada. Es una persona a la que tú puedes molestar. Es una persona como Jesús. Jesús es una persona accesible. Una de las cosas que hoy día a nosotros nos preocupa, no sé si a ustedes, pero es esa idea de qué tan cercano tú te sientes a Jesús. Hoy día nosotros vemos personas en televisión, en canal de YouTube, predicadores, conferencistas y así por delante, escritores de libros, a los cuales difícilmente tú puedes acercarte. Son personas famosas, importantes, pero no tienes acceso. Se supone que son personas que representan una fe, una manera de vivir, pero no son tan cercanos. Jesús no era así, ¿saben? Jesús era una puerta abierta. Era un camino al que tú podías transitar sin obstáculos. A mí me encantaría poder hacer así. Lamentablemente no soy como Jesús. A mí me encantaría que nuestra iglesia pudiera ser así. Que hay una necesidad, cubrimos dicha necesidad. Alguien está sufriendo, vamos donde está el que sufre. Alguien está celebrando algo, bueno, disfrutemos todos juntos. Y así por delante. Accesible, cercano, disponible, a quien tú puedes molestar. Pero Cristo, por eso Cristo es incomparable en esto. Porque Cristo es alguien a quien tú puedes acudir. No importa la hora, no importa el día, no importa la condición o la situación en la que tú te encuentres. Cristo, en ese sentido, es una persona incomparablemente sencilla, a quien tú puedes tocar su puerta y sin importar quién seas, sin importar tu título, sin importar el tamaño de tu fe, sin importar tus logros, sin importar cuál sea tu condición social, económica, sin importar qué tan bien te está yendo en la vida, sin importar si tu matrimonio es un ejemplo a seguir. No, sin importar nada, tú puedes acceder. Pero ahí tenemos nuestro problema, ¿no? Poco accedemos a Él. Poco nos acercamos. Y es porque a veces nuestros problemas no son tan grandes o no son tan grandes que nos despistan, nos llevan a nosotros a no acceder a Jesús. No porque Él no quiera, sino porque tú y yo en muchas ocasiones no sentimos que lo necesitamos. Y es allí donde entra el pecado. Conversaba yo con un amigo esta semana, donde él no entendía, a pesar de que yo había hablado varias veces con él. Él no entendía por qué tenemos que ser pecadores. ¿Por qué no podemos ser humanos, personas que no requieran identificarse con el pecado? ¿Por qué no basta solamente con un Jesús? ¿Por qué tenemos que hablar de lo negativo de la fe? Y yo le decía que es nuestro pecado la causa de ese Cristo Redentor. Y es nuestro pecado el que probablemente seguirá no solamente llevándonos a nosotros a pensar en Jesús y su salvación, sino llevándonos a sus pies, a acercarnos a Él, a confiar en Él. Yo quiero que hoy día nosotros podamos pensar en eso. ¿Qué tan accesible es Jesús? Y yo quise tomar este pasaje de Mateo capítulo 19
Porque es un pasaje interesante si nosotros dejamos de lado el divorcio, que es un tema polémico. Yo no voy a entrar en el divorcio ni en el matrimonio. Pero sí me gustaría a mí que ustedes pudieran pensar en dos clases de personas en este texto. Uno, mujer. Dos, niños. En la época de Jesús, estas dos personas eran lo menos relevante posible. No tenían ningún valor. Y Jesús se entrampa aquí en una discusión teológica acerca del matrimonio y con sus discípulos acerca de los niños. En el caso del matrimonio, Jesús se levanta como un defensor, no del hombre, sino del matrimonio, y principalmente en esta área de la mujer. Y en el caso de los niños, Él discute con sus discípulos en relación a lo cerca que Él quiere tener personas que son como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar un poquito en eso. En la mujer, que en el tiempo de Jesús era simplemente una cosa. Con esto no quiero decir de que la Biblia opina de esa forma. Estoy hablando yo de la sociedad del primer siglo. Para la sociedad del primer siglo, la mujer era simplemente una cosa. En un sentido, era una propiedad del padre, y cuando ésta se casaba, era una propiedad del marido. Nada más que eso. En el caso de los niños, era mucho peor. Para nosotros hoy día hablar de niños es algo tierno. De alguna manera, el amor y la preocupación por los niños en una cultura cristiana es casi esencial, elemental. Pero saben, no fue siempre así. Las religiones antiguas se caracterizaban por sacrificar niños. Las antiguas civilizaciones no pensaban en una clase de ley del aborto, ni tampoco había alguna ley en contra del el infanticidio. No, nada de eso. De hecho, hay un documento, hay un papiro de Oxilinco, que así se denomina, donde dentro de estos papiros se encuentra una carta. La carta de un padre, o más bien de un esposo, que le habla a su esposa. Y este esposo, que sabe que su esposa está embarazada, le dice lo siguiente, le escribe lo siguiente en este papiro antiguo. Si el hijo es niño, que viva. Si el hijo es niña, abandónala. Así era la sociedad antigua. No había valor para un niño ni para una mujer. Pero para el cristianismo no era así. Para la fe cristiana no es así. Los niños son importantes. Las mujeres son importantes. Aun cuando algunas veces ustedes, damas, no lo crean y no lo entiendan, cuando se habla acerca de sumisión, se habla acerca de matrimonio y roles dentro del matrimonio, aun cuando no se les permita ser pastoras dentro de una iglesia presbiteriana, o presbíteras, o diáconas, las mujeres son muy, muy, muy importantes. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Para Dios ustedes, damas, son importantes. Para la iglesia ustedes, damas, son importantes. Y también los niños. Hay un padre de la iglesia, Tertuliano, que
luchó contra Roma en relación a este asunto de los niños. Él acusó en muchas ocasiones a Roma por su descuido con respecto a los infantes. Cuando Constantino en el año 312 aproximadamente, supuestamente se convirtió al cristianismo, Constantino creó una ley en contra del aborto y creó un sinnúmero de orfanatos para el cuidado de niños abandonados. Para el cristianismo, los niños son importantes, las mujeres son importantes, porque todos somos imagen de Dios. Usted es imagen de Dios, yo soy imagen de Dios. Y nosotros, en ese sentido, a la luz de las Escrituras, entendemos que debemos velar por tu vida, por mi vida, por nuestra vida. Y en ese sentido, reitero, Cristo se caracteriza de una manera diferente, distinta. Porque Él sabe para qué ha venido. Y por eso, permítame poder, a la luz del texto, considerar algunas cosillas pequeñitas que quiero comentarles a ustedes el día de hoy. Mirando por favor ustedes Mateo capítulo 19, versículo 13 nuevamente. Quisiera yo enfocarme allí. Versículo 13 dice: y llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendieron a quienes los llevaban. ¿Qué está pasando aquí? Era común en el tiempo antiguo, los rabinos, presentar niños, bendecir niños. Hay muchos casos en las Escrituras que nos hacen mención de eso. Los niños, reitero, en la Biblia han sido también muy importantes. Si ustedes recuerdan a un Samuel, un gran sacerdote, un hombre importante en la literatura bíblica. Así también un rey pequeño, Josías, todo un reformador, etcétera, etcétera. Dios obra a través de los niños. Y los niños comúnmente eran traídos a los rabinos, a las personas más importantes para recibir dicha bendición. Si ustedes recuerdan el caso de José y sus hijos, cuando esto los trae a Jacob, y así por delante. Hay muchos casos de bendición y de buscar de una u otra manera el bien de los niños, porque se está educando una vida. Pero en este caso, ustedes ven a los apóstoles que al parecer se levantaron con el pie izquierdo, porque el texto nos comenta que los apóstoles comenzaron a reprender a los que llevaban a los niños. ¿Por qué hacen eso los apóstoles? Se han dado diversas opiniones con respecto a esto. Algunos piensan de que la razón de este enojo de los apóstoles tiene que ver con el cuidado con respecto a la persona de Jesús. Jesús está, según nuestro contexto, versículo 1, según leímos ustedes en la lectura, Jesús está pasando de la región de Galilea y caminando hacia Jerusalén. Él ha estado predicando mucho. De hecho, el Evangelio de Mateo se destaca mucho en eso, en los sermones de Jesús, las enseñanzas de Jesús y así por delante. Jesús está camino hacia Jerusalén. Lleva una ruta difícil. Probablemente Jesús está cansado. Los discípulos no quieren estresar a Jesús. Esa puede ser una razón. Una segunda razón, tal vez, de esto se debe a que Jesús está hablando de un tema muy, muy interesante. Está discutiendo con los fariseos acerca de un tema que en el primer siglo no estaba definido. ¿Podemos o no divorciarnos? Ese era el tema. Habían dos escuelas. Jesús tenía que pronunciarse ante una de ellas. Y querían ellos profundizar más y más. Pero los niños están interrumpiendo la escena. Probablemente ellos no querían
que ellos vinieran a interrumpir la cena, sino que Jesús pudiera continuar. Y así, tal vez hay muchas otras razones que se podrían levantar. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es que, independiente de cuál sea la razón, los discípulos están haciendo todo esto con una buena intención. Ellos están intentando proteger a su maestro. Ellos están intentando hacerlo descansar. Porque no va a ser fácil el camino que él va a llevar. Ellos reprenden. Jesús está dispuesto. Jesús está dispuesto. ¿Saben lo que nos enseña esta primera idea dentro del texto? Evangelio siempre genera cansancio y genera que tú y yo estemos dispuestos a hacer más cosas de las que queremos. Tú quieres servir a Dios, tú quieres alistarte, digámoslo así, dentro de sus siervos. Disfruta tu descanso mientras puedas, porque habrá tiempo en el que no se podrá descansar debido a la demanda, debido a la necesidad. Es verdad, en muchas ocasiones personas querrán protegerte. Tú incluso vas a querer protegerte. Pero el Evangelio siempre involucra actividad, siempre involucra acción. No solamente tiene relación con los discursos, no solamente basta hablar bonito para ser parte de una comunidad y de alguna manera seguir a Jesús. No basta simplemente con aprender un discurso y transmitirlo y repetirlo. El discurso tiene que hacerse vida. El discurso involucra acción. Evangelio involucra acción. Y eso lo aprendemos nosotros de Jesús. Jesús, como vimos nosotros la semana pasada, en el Sermón del Monte, Él habló por 3 capítulos. Luego de esos 3 capítulos, Él actuó. Capítulo 8 y capítulo 9. Hizo alrededor de 10 milagros y trabajaba hasta muy tarde con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios. Evangelio va a generar en ti que en ocasiones vayas más allá de tu tiempo de descanso, de tus límites. Y con esto yo no quiero, de verdad, ser grave o llevarlos a ustedes, o llevarme a mí a ir más allá de nuestras capacidades. Todos nosotros hemos sido llamados con capacidades, con dones, con tiempo. Todos nosotros tenemos el tiempo que necesitamos, las capacidades que necesitamos y los dones que necesitamos para servir al Señor. A nadie se le está pidiendo más tiempo, más capacidades y más dones. Pero el Evangelio quiere ocupar de ese tiempo, de esas capacidades y de esos dones, porque el Evangelio va a generar que tú, así como tu maestro, Jesús, seas una persona accesible, que está dispuesta a contestar una llamada, que está dispuesto a bendecir cuando podrías descansar, que está dispuesto a servir cuando solamente podrías mirar. Los fariseos en el primer siglo se caracterizaban por ser personas que impedían a otros a entrar en el reino de los cielos. Esa era una de las críticas que Jesús hace allí en Mateo capítulo 23. Pero Jesús aquí ve a niños que tienen una actitud, porque es importante subrayar esto, una actitud que los hace a ellos aptos para ser parte del reino de los cielos. No es que ser niño
es sinónimo de ser salvo. No es que ser niño significa que tienes pase libre. No, es la actitud de niño. Esa fe sencilla, quizás. Esa humildad es la que te hace a ti apto para el reino de los cielos. Y Jesús no va a impedir que personas con dicha actitud se pierdan por tomar un descanso, por relajarse por un momento, por no acceder. Jesús, en ese sentido, para nosotros es un ejemplo de ser una persona accesible, con una agenda ocupada, con un sinnúmero de preocupaciones, pero que Él está dispuesto a recibir a personas que no tienen valor social y que de una u otra manera son despreciados por los demás. Y esa actitud es la que tú y yo necesitamos para ir a Jesús, ¿sabías? Esa es la actitud que tú y yo necesitamos para ir a Jesús. Yo creo que cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Jesús, pensamos mucho en nosotros. Profesión, tiempo, dones, cualidades, estatus social, méritos, obras, y así por delante. Y descuidamos lo que es lo fundamental: humildad, sencillez, fe. Cuán apreciables son esas cosas para nuestro Señor. Y cuán despreciables son dichas cosas para nuestra sociedad. Jesús recibe a todo aquel que sea como un niño. El problema de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros es que cada día tú y yo estamos creciendo. Nos hacemos mayores y carecemos cada día más de dicha cualidad. ¿No debería ser nuestra oración ser como un niño? ¿No debería ser nuestra oración: Señor, ayúdame a ser como un niño, que piensa menos en mis títulos y logros y victorias y que piensa más en mi relación contigo, en que quiere pasar más tiempo contigo, en que quiere creerte más, en que quiere confiar más, y no tanto en mí, en mis fuerzas, en mis metas, en mis proyectos, y etcétera? Entre más crecemos, más orgullosos somos. Entre más crecemos, más cosas tenemos para distraernos, para jugar, para retirar nuestra mirada de Jesús. Pero Jesús es accesible para niños. Hay un pasaje en Santiago, capítulo 4, que dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Jesús está allí, hermanos míos, amigos míos, para acercarnos a Él, para buscarle. No importa tiempo, hora, condición. Y así también debería ser la iglesia. Nosotros hemos estado haciendo ese paralelo durante este tiempo. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo debería ser la iglesia? Y la iglesia así también debería ser. La iglesia debería ser un canal de bendición para nuestra sociedad. No debería ser una iglesia como está ahora, puertas cerradas. Debería ser una iglesia a puertas abiertas, que permite entrar a quien quiera escuchar
que busca a aquellos que no pueden venir, que llama a aquellos que no pueden hablar, accesible, que piensa en todo y en aquello que otros no piensan, que no se preocupa tanto de sus juegos encerrados en cuatro paredes, que no piensa tanto en castillos de arena, sino en reino. Y el reino no está aquí, hermanos míos. Esto es parte solamente del reino. El reino está afuera, suplicando por personas que puedan ser un canal para conocer de Jesús. Cada domingo, cuando damos la bienvenida a personas nuevas, nosotros estamos esperando ser un canal de bendición. Estamos esperando también de que ustedes, todos ustedes, quieran ser un canal de bendición, trayendo personas para que conozcan el Evangelio, para que conozcan a este Jesús accesible, que la religión lo ha de alguna manera escondido a través de normas, reglas, vestimenta y cosas por el estilo. Jesús es más simple que eso, es más sencillo. Pero la religión y un sinnúmero de conductas y de comportamientos que incluso vienen de parte de nosotros mismos hacen de Jesús una persona complicada, cuando no lo es. No lo es. Jesús es la persona más abierta del mundo. Es la persona que nos comprende y se identifica con nosotros. Y que sobre todo sabe cuál es nuestro mayor problema: pecado. Él sabe cómo somos nosotros. Él sabe cuál es nuestra condición. Y aún así, Él no pide condición para salvarnos. Él muere por nosotros. Él muere. Cristo es accesible. Nosotros deberíamos ser accesibles. Hay un autor que se llama George MacDonald, que solía decir que nadie podía ser un seguidor de Jesús si a los niños les daba miedo jugar a su puerta. Voy a repetirlo de nuevo. Él decía lo siguiente: nadie puede ser un seguidor de Jesús si a los niños les daba miedo jugar a su puerta. Obviamente él está haciendo aquí una metáfora con respecto a esta idea de jugar en la puerta de la casa tuya, ¿no? Pero obviamente la pregunta que uno podría hacerse es la siguiente: ¿cuántos niños están jugando hoy en nuestra iglesia? Yo no puedo, a partir de este pasaje, no hacer referencia a cuán importantes deberían ser los niños para nosotros. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos una mini conferencia a las cuales vinieron muy poquitas personas. Pero no importa. No importa. Y hablamos acerca del abuso. Porque nosotros queremos ser una iglesia que cuida a los niños, que ama a los niños y que permite que puedan crecer de forma sana, que puedan conocer el Evangelio de manera pura y no ser abusados. Y no tener que lidiar con el bullying y un montón de otras cosas más que hoy día ellos están enfrentando fuera de la iglesia e incluso algunos dentro de la iglesia. Pero eso no basta. No basta ser un nido limpio, bonito, pero sin pajaritos. Necesitamos niños. Y necesitamos personas que sean como niños. Yo crecí en una iglesia que se preocupaba mucho de los niños. Yo pertenecía o participaba de campamentos para niños como los que vamos a hacer ahora en enero. Participaba en escuelas dominicales. Mi primera Biblia yo la gané porque fue una competencia, a los 6 años aprendiéndome el Salmo 23 en la Reina Valera 1909. Noten ustedes lo que significa eso. Si alguna de ustedes alguna vez no han leído una Reina Valera 1909, tendrían que leer
el Quijote de la Mancha como para que pudieran entender un poquito el lenguaje de lo que eso significa. Mi iglesia me educaba a partir de un franelógrafo. Crecí yo con lecciones objetivas acerca de Dios. Los tíos me llamaban, me invitaban al campo, a los congresos, y así por delante. Había una preocupación. Hacíamos club de niños en el invierno, club de niños en el verano, club de niños en vacaciones. Pasé yo a ser un niño a ser un maestro de club de niños. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia, hermanos míos, al pensar en nuestros niños? Si ustedes piensan de que nuestra tarea es suficiente con solamente tener hijos y educarlos, les digo que no es así. Hay muchos hijos que no tienen padres cristianos y que no conocen de la fe. Y que dichas actitudes y condiciones son accesibles para la fe del Evangelio. Necesitamos trabajar en niños. Necesitamos llegar a los niños, no solamente a los adultos, a todas las personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Hace cuánto, padre que me escuchas, no lees la Biblia con tu hijo? ¿Hace cuánto no oras con tu hijo? ¿Hace cuánto no le hablas de Jesús? Jesús es la única persona que puede salvar esa vida. Él puede salvar esa vida. Pero Jesús, y tiene que salir de tu boca, tiene que ser enseñado. No puede ser posible que la iglesia sea el único lugar donde tus hijos aprendan de Jesús. No puede ser posible eso. Yo no soy el padre de tus hijos y la iglesia no es el padre de tus hijos. Tu padre, tu madre, tienes responsabilidad. Y si no quieres asumir esa responsabilidad, deberías haberlo pensado 2 veces antes de haber tenido un hijo o una hija o de haberlo bautizado, porque eso involucra responsabilidad. ¿Cuán accesible estás haciendo de Jesús en tu hogar? ¿Qué tan accesible estás haciendo de Jesús aquí, en la iglesia, al educarlo, al enseñarle? ¿Cuántos niños hay hoy aquí? ¿Cuántos niños necesitamos hoy? Tú y yo necesitamos ser como niños. Necesitamos preocuparnos de los niños. Necesitamos venir a Jesús como niños. Quizás nos hemos engañado a nosotros mismos con nuestros títulos, logros y profesiones. Y nos hemos olvidado de lo más importante. Una fe sencilla, una fe bíblica, una fe dependiente, una fe de niños. A nadie de ustedes, ni a mí tampoco, el Señor un día nos preguntará: ¿cuánto conoces del griego, del hebreo, de la teología sistemática, de la exégesis, de la historia, de lo que sea? Nuestro Señor no nos preguntará eso. Él nos preguntará más bien: ¿cuánto me amas? ¿Cuánto hiciste por mí con lo que tenías, con el tiempo que tenías, con los dones que tenías? Yo quiero invitarles, hermanos míos, a que no solamente ustedes piensen en sus hijos o en los niños, piensen en ustedes. Necesitamos ser como niños para acercarnos al Señor.